¿Qué tal, familia de Liberty en español? Es un gran gozo poder estar aquí con ustedes, poder transmitir la palabra de Dios, lo que el Señor ha puesto en mi corazón para todos ustedes. Bienvenidos esta mañana, domingo, poder celebrar juntos. Qué tremendo momento de alabanza y adoración tuvimos. Ahora vamos a entrarnos a la palabra de Dios. Así que a todos los que están en casa, llamen a sus abuelos, a sus tíos, a sus niños, júntenlos porque vamos a escuchar palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Sabes que en estos tiempos estamos en casa y la mayoría de las personas estamos en casa. La ley nos ha impedido reunirnos, pero aunque no hemos podido reunirnos, lo más importante es que Dios esté en nuestras casas. Y yo hoy tengo un mensaje que se llama Cristo en mi casa. Yo creo que todos necesitamos a Dios en nuestras casas. Y hoy les voy a explicar un poco acerca de lo que el Señor ha puesto en mi corazón que debemos comenzar a poner por obra. Pero yo les voy a invitar que antes de entrar en la palabra de Dios, usted me ayude a orar. ¿Ok? Vamos a orar. Vamos a pedir a Dios que tome control de este servicio, de esta enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que tú te muevas, Señor, en cada hogar, Señor. En cada familia que están allí, Señor, en casa. Te pido, Dios, que tú, Señor, tomes control, Señor. Que esta palabra, Señor, sea de edificación, sea de bendición, sea, Señor, para hablar a cada corazón. Quita todo obstáculo, Señor, que pueda haber en las mentes y en los corazones, Señor, y glorifícate. Úsame, Señor, para transmitir tu palabra a tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues vamos a ir directamente a la palabra de Dios. Y yo les quiero invitar a 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 1 al versículo 11. Dice la Biblia: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa de Ahío, hijo de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Versículo 5 dice: y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera y de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Versículo 6 dice: cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaron. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido a Jehová a Usa. Y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Versículo 9, vamos a ir. Dice: y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Qué tremenda historia aquí. Y yo quiero entrar y repasar un poquito. El arca de pacto. El arca simbolizaba la presencia de Dios. Allí reposaba la presencia de Dios. En esa arca estaba un cofre. Era un cofre de oro que tenían 2 querubines en la tapa. En la vara también tenía la vara de Aarón, que había reverdecido el maná del cielo y las tablas de la ley. Era tan importante para los israelitas. Sabes que durante el reinado de Saúl,
casi a Saúl no le importó el arca de pacto. El arca de pacto había sido llevada cautiva por el pueblo de los filisteos y estuvo en un tiempo por allá olvidada. Pero ¿sabes qué? David, una de las cosas que comenzó a hacer cuando comenzó a reinar en Jerusalén era traer el arca de pacto. Él dijo, vamos a buscar el arca de pacto. Y él y un gran ejército, dice que eran como 30,000 hombres. Imagínense, era un gran ejército de hombres, salieron a buscar el arca de Dios. Y ellos venían con danzas, con músicas, adorando al Señor. Pero ¿sabes qué? Hubo un momento donde el arca tropezó, Usa tocó el arca era tan sagrada que no podía nadie tocar ahí, solamente los sacerdotes eran los únicos elegidos para ministrar en el tabernáculo de Dios. Y solamente Usa, pues al querer guardar o quizás prevenir que el arca cayera en el piso, cayó muerto ante la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque había un ritual, había una manera como se tenía que llevar el arca. No era con bueyes nuevos, era en los hombros de los sacerdotes escogidos por Dios. Sin embargo, David estaba haciéndolo todo lo contrario. El arca, y es algo muy importante que yo quiero enfatizar. El arca tenía los querubines que representaban la protección de Dios. La vara de Aarón representaba lo sobrenatural de Dios que da vida a lo muerto. El maná representaba la provisión de Dios. Ustedes saben que el maná fue el alimento que Dios le dio al pueblo de Israel durante muchos años, donde ellos comieron ese alimento del cielo. Pero también tenía las tablas de la ley que representaban la palabra que debemos obedecer, sus promesas para nuestras vidas. Es interesante que este arca representa y es una semejanza de Cristo. Y se los voy a decir por qué. Porque la Biblia declara en Éxodo 25, 10 al 11, dice, harán también el arca de madera de acacia, cuya longitud era de 2 codos y medio, y su anchura de codo y medio, y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. La madera representa a nosotros, el hombre, y el oro representaba a lo divino, es decir, representaba al Señor. El Señor también, Jesús fue hombre, pero también era Dios. Él era humano también como nosotros. A través del arca, Dios le estaba diciendo al pueblo de israelita, ¿sabes qué? Yo quiero habitar con ustedes. Yo quiero morar con ustedes. Y me encanta una palabra que hay ahí en el versículo 8 de Éxodo 25:8, 2 versículos anteriores de lo que leímos. Dice, y haré un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El Señor estaba queriendo habitar en medio de su pueblo. Y a través de este arca, la presencia misma de Dios les estaba diciendo, yo voy a estar con ustedes, no los voy a dejar. Me llama la atención porque cuando buscamos el original griego, la palabra habitar significa chaká, la palabra que está utilizando aquí en Éxodo 25. Dice que significa ser plantado, permanecer en un lugar para no ser removido. Y ahora me llama la atención porque en el libro de San Juan capítulo 1, versículo 14, dice la palabra, entonces la palabra, el verbo, se hizo hombre y vino a vivir, es decir, chaká. Él vino a permanecer, a ser plantado entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Hombre. Hay una similitud. Lo que no me llama a pensar es que el arca de pacto era una similitud de Cristo. El Antiguo Testamento registra historias y profecías que son la sombra de Cristo. El tabernáculo era la sombra de Cristo. El arca de pacto representaba a Cristo. Entonces, era Cristo exactamente para nosotros hoy en día. Ese es el arca. Esa era la presencia de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? El arca tenía el maná. Pero me llama la atención que Jesús en San Juan 6, 49 al 51 dice, vuestros padres comieron el maná del cielo.
en el desierto, y murieron. Y este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Qué tremendo, ¿verdad? El mismo arca de pacto tenía el maná. El maná que había descendido del cielo. Y aquí Jesús está diciendo, yo soy el pan de vida que ustedes necesitan. Yo soy lo que tú estás buscando. Tú tienes que comer de mí y el que coma de mí no tendrá hambre. Dice la Biblia, y el pan que yo les daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo. Y ahora usted me puede preguntar, pastor, pero ¿cómo se come esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Bueno, cuando nosotros participamos de la Santa Cena, estamos participando del cuerpo de Cristo. Lo más interesante es que en este tiempo de encierro, este tiempo de estar en casa, nosotros podemos participar del cuerpo de Cristo todo el tiempo. Usted no tiene que esperar que cada mes o cada 2 meses que realizamos la Santa Cena, usted lo puede hacer ahí en familia. Porque usted es el sacerdote del hogar y Dios nos ha llamado como sacerdote a que todo tiempo le recordemos a Él. Qué interesante, ¿verdad? La Biblia también declara que el arca de pacto también tenía la vara de Aarón. Pero la vara de Aarón, eso también representa, que dice la Biblia, declara algo de Jesucristo. En Isaías 53, el profeta profetizó, dice, creció en su presencia como vástago tierno, como un pedazo de palo. Sabes que la vara de Aarón era una vara que estaba muerta, pero sin embargo rebeldeció. Comenzó a cobrar vida. Lo sobrenatural de Dios tocó esa vara y comenzó a reverdecer. Y eso es lo mismo que el profeta Isaías está diciendo aquí. La presencia, dice, creció en su presencia como vástago tierno, ¿sí? Como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Qué tremendo, ¿verdad? Es una representación de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? ¿Por qué le puse yo Cristo en mi casa? Porque el arca de pacto representa a Cristo. Representa que tenemos que tener a Cristo en nuestro hogar, mi hermano. Hoy más que nunca, en este tiempo de encierro, en este tiempo donde estamos en casa, hoy tenemos que invitar al Señor a que sea parte de nuestras vidas. ¿Sabes que Dios no quiere que simplemente tengamos la Biblia abierta en el Salmo 91? Algunos piensan que con solamente tener el Salmo 91, pues Dios me va a librar de todo mal, o tener algún letrero que diga, bueno, en este hogar habita Dios. No se trata de letreros, no se trata de poner algo, no se trata ni aún del arca, se trata de la presencia de Cristo en nuestros hogares. Es la que marca la diferencia. Y lo más tremendo, simbólico, es que Él quiere ser Shaká en nuestros hogares. Él quiere plantarse. Él no quiere ser simplemente un visitante más. A veces tenemos a Jesucristo como un visitante nomás. Ahí entra por ahí, quédate ahí en la sala o quédate por acá, Señor. Pero no entres a mi cuarto porque pues es que tengo muchos desorden, tengo muchas cosas que no he arreglado. El Señor quiere no simplemente ser un visitante. Él quiere permanecer en tu hogar, en tu vida, en tu familia. Y lo más interesante es que cuando David fue a buscar, él dice que tuvo miedo de la presencia de Dios. Y dijo, ¿sabes qué? Ahorita no me voy a encargar de llevar la presencia de Dios, el arca de pacto, no la voy a llevar. ¿Por qué? Porque ya mató a Usa, ya mató a un hombre. Y si usted vemos en la historia, este arca de pacto había hecho muchos estragos a los filisteos, había causado úlceras y cánceres en la piel. En una ocasión dice que algunos filisteos abrieron el cofre y en ese día murieron 70 personas. Qué tremendo, ¿verdad? Esta arca era tan poderosa, era la misma presencia de Dios. Hasta el día de hoy los arqueólogos siguen buscando el arca de pacto. Pero no saben que el arca de pacto es Jesucristo. Es Jesucristo en nuestras vidas. No necesitamos ningún artefacto.
No necesitamos ninguna reliquia, ningún amuleto de la suerte. Necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. El arca de pacto es una representación de Cristo. Dios quiere decirnos a través de esto, es que debemos rendirnos a Él. Ahora, mi pregunta es, ¿cómo puedo permitir que Cristo viva en mi casa? Esa es la pregunta que nos hacemos, ¿verdad? Usted me preguntará, ¿cómo yo puedo permitir que Cristo habite en mi casa? Y bueno, yo les voy a dar unos 4 sencillos pasos que le van a ayudar a usted para que Cristo habite en su hogar, en su casa. El primer paso, necesitas rendirte a Cristo. Antes de Jesús habitar en un hogar, Él quiere habitar en tu corazón. Antes de que el Señor pueda venir a tu casa, Él quiere que reinar en tu corazón primeramente. Sabes que Dios no va a entrar hacia la fuerza. Tú tienes que darle permiso a Dios. Y como decía anteriormente, muchos queremos a Dios en nuestros hogares. Queremos que se vayan todas las cosas malas. Queremos que se vaya el temor. Hay personas que tienen el temor y andan con ansiedades por esto que está pasando. Ay, el virus, no salgas afuera. No salgas afuera porque te puedes contaminar. Pero déjame decirte que si Dios está en tu casa, si el Señor y la presencia de Dios está en tu casa, Él, lo sobrenatural de Dios, te va a cuidar y te va a preservar. Y tú vas a vivir tranquilo, sin ansiedades, sin preocupaciones. Es tremendo. Porque esta semana mientras yo estudiaba acerca de este tema, cómo tener a Dios en nuestro hogar, cómo tener a Cristo en mi casa. ¿Sabes qué? Cuando nos rendimos a Dios es que tenemos que reconocer que hay cosas en nuestra vida que a lo mejor no están bien. Como familias, hemos estado levantando el altar familiar diariamente en mi hogar. Es algo que hacemos ya rutinariamente. Y muchas veces el Señor me ha tocado y me ha dicho, ¿sabes qué? Tú tienes que perdonar, tú tienes que pedir perdón. Hay cosas que a nuestros hijos a veces quizás nos han hecho o nosotros hemos ofendido a nuestros hijos. Y Dios quiere restaurar el hogar. Cuando Cristo viene y cuando nosotros nos rendimos a Jesús, Él comienza a cambiar ciertas cosas en nuestras vidas. Y hace unos días estábamos hablando en la mesa y mis hijos estábamos conversando acerca de muchas decisiones que nosotros como padres hemos tomado, que a ellos no les agradan, que los hemos ofendido. Y ese momento fue un momento de reconciliación. Y yo creo que Dios está llamando a las familias a pedir perdón, a reconocer que hay cosas que hay que cambiar. Pero yo llamo especialmente a los hombres. Hombres, ustedes necesitan levantarse. Nosotros somos cabeza de los hogares. Nuestras familias no van a caminar si usted no toma la decisión de buscar de Dios. Es lamentable que solamente las mujeres son las que están orando, están intercediendo, están allí puchando al esposo. Vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a congregarnos, vamos a ver aquí qué es lo que está diciendo el pastor. Hombres, ustedes son los responsables. La Biblia declara que Dios es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, del primer patriarca de la Biblia, de patriarcas, de hombres. Estos hombres enseñaron, instruyeron a sus hijos, a sus próximas generaciones. Y por eso se hablan de sus generaciones, de lo que hicieron. ¿Por qué? Porque estos hombres tomaron la iniciativa, se levantaron, confiaron, creyeron en Dios, se rindieron ante Dios. La Biblia habla del Dios de David, por ejemplo, un hombre que era, a pesar de sus errores, un hombre que temía a Dios, amaba la presencia de Dios. Tú y yo necesitamos reconocer a Dios, levantarnos como hombres de nuestros hogares y redirigir nuestro hogar. ¿Sabes qué? Dios nos va a pedir cuenta. Y Dios nos va a llamar a cuenta un día. ¿Qué es lo que fue lo que hiciste con tus hijos? ¿Cuántas veces lo ofendiste si no fuiste capaz de humillarte, de pedirle perdón? ¿Sí? Es tiempo hoy que salga la maldición de nuestros hogares. Porque hay tantas peleas, gritos, divisiones, falta de perdón y algunas raíces de amargura. ¿Por qué no nos hemos rendido ante Dios? Ante Cristo. Hoy es tiempo de que tú te rindas a Cristo. Ríndete al Cristo.
Y dile, Señor, Señor, ¿cómo puedo hacer las cosas mejor? Porque yo quiero a Cristo en mi casa. Segundo paso muy importante, y es que cuando tú te rindes a Cristo, tú tienes que tomar una acción. Tú no te puedes quedar allí. ¿Entiendes? La Biblia declara, y en el pasaje que leímos en 2 de Samuel capítulo 6, que el cofre de pacto fue llevado a una casa de un hombre llamado Obed-Edom. Este Obed-Edom era un hombre que trabajaba el campo, común y corriente. Algo tuvo que hacer él en el momento que llegó el cofre de pacto. Él tuvo que reorganizar todo. Él tuvo que poner en orden todo. Y el segundo paso es que tú tienes que reorganizarlo. Necesitas cambiar ciertas cosas. Necesitas accionar. Porque si tú vives así, tú no vas a llegar a ninguna parte. Si el cofre de pacto no hubiese sido reorganizado, no hubiese sido cambiado el lugar donde estaba, la casa de Obed-Edom y toda esa gente hubiese muerto. Porque ante la presencia de Dios tiene que haber santidad, tiene que haber cambio. Y yo te animo que si Cristo viene a tu vida, tú tienes que haber un cambio. Ya no puedes vivir en la vida que vivías antes. Ya tú tienes que dejar ciertamente el pasado y volver atrás. Necesitas santificarte, necesitas santificar a tu gente, a tus hijos, a tu esposa. Comenzar a buscar levantar el altar familiar. Debes reacomodar tu vida a la presencia de Dios. No debes de dejar que cualquier cosa, cualquier basura entre a tu casa a dañarla. Porque la Biblia declara que el diablo anda como león rugiente y quiere devorar, destruir tu hogar. Pero necesitas estar firme. El arca también demandaba ciertos rituales, como el servicio y la adoración. Tú tienes que reorganizar tu vida en servicio y adoración al Señor. Tu vida no puede ser igual. Necesita ser cambiada. Aleluya. Obed-Edom y todos sus hijos, me imagino que ellos tomaron tiempo. Comenzaron a tomar turnos. ¿Para qué? Para encender el incienso. Había algo muy importante. El ritual del incienso tenía que estar prendido todos los días. Todo el tiempo. Eso me llama de la segunda parte. Que es importante también que haya adoración. Que haya oración. Que haya un incienso agradable en nuestras vidas, en nuestros hogares. Aleluya. La tercera parte es que la palabra de Dios debe ser importante. La palabra de Dios necesitamos enseñarla a nuestros hijos. Como padres de hogar, a mí he tenido que estar haciéndolo en este tiempo de cuarentena. Hemos estado aprendiendo más de la palabra. Y es una lucha. ¿Sí? No le digo que sea fácil, yo creo que algunos quizás la tienen fácil, tienen hijos pequeños, pero yo que tengo hijos adolescentes, a veces es difícil. Le digo a mis hijos, vamos a repetir, vamos a aprendernos este texto bíblico y comienzan a bosteciar, comienzan a decir cualquier clase de excusas. ¿Por qué? Porque es una lucha espiritual que tenemos. Pero yo como jefe del hogar tengo que seguir implementando, seguir promoviendo la palabra de Dios. El arca contenía las tablas de la ley. Cristo nos está diciendo en San Juan capítulo 15, versículo 7, dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces pidan todo lo que usted necesita y les será hecho. Ahí estamos hablando de dos puntos muy importantes: permanecer en Dios, en Jesús, y permanecer en sus palabras. Pero muchas veces olvidamos leer la palabra. Hoy Dios está llamando a que nosotros nos agarremos de sus promesas, de sus palabras, comencemos a leer, a meditar en ella. Algo que Dios instruyó y les mandó al pueblo de Israel era que repitieran las palabras de Dios, que las pusieran en los murales, en los postes, en cualquier lugar. Que la repitieran al caminar, al andar. Es decir, que la palabra de Dios esté viva en cada uno de sus vidas, en todo momento. Y tú y yo como sacerdotes del hogar somos responsables ante Dios de anunciar la palabra de Dios a nuestros hijos.
Si tú quieres cambios en tu hogar, si tú quieres que ya al hogar se vaya la gritería y la pelea, necesitas enforzar la palabra de Dios. Es muy importante, la palabra de Dios. En la casa debe haber palabra. Cuando vengas a la iglesia, no solamente cuando vengas a la iglesia, mucha gente se esperaba, pues voy a buscar a Dios, voy a leer en la iglesia. Y una vez a la semana, hoy Dios está llamando a que en realidad lo comencemos a hacer desde nuestros hogares. Desde nuestros hogares. Me llama la atención en 2 de Timoteo 3:15 que dice, desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo, un joven, desde la niñez estaba siendo educado en la palabra de Dios. La Biblia, lo más interesante es que la Biblia no habla de su papá, pero habla de su abuela y de su mamá, quien las instruía. Y quizás a lo mejor no tenía ni papá, a lo mejor ellas eran madres solteras. Y a lo mejor tú eres una madre soltera. Y dices, bueno, pues yo no tengo a ningún esposo que se levante por mis hijos. Bueno, tú te tienes que levantar. Tú como madre soltera te tienes que levantar. O a lo mejor me puedes decir, no, pero es que quizás todos aquí son inconversos y ninguno cree. Bueno, si tú eres la única, levántate, enseña a tus hijos. Pero la palabra se tiene que implementar, se tiene que sembrar en los corazones. Muchas de las cosas por las cuales muchos padres tienen dolores de cabeza con sus hijos es por la falta de instrucción en la Biblia. Entonces muchos de ellos tomaron decisiones incorrectas, se alejaron de Dios, entraron en drogas, alcohol y otras cosas. ¿Por qué? Porque nunca hubo un padre que se les instruyó a sus hijos en lo que es correcto. Tú y yo somos llamados a instruir a nuestros hijos en su palabra. Y como cuarto punto y último, dice, la oración y la adoración sean aroma de tu casa. La oración y la adoración tienen que ser una aroma en nuestras casas. Comienza a levantar la adoración en la casa. Oren. Sabes que yo soy de aquellos que oro por los cuartos. Mis hijos están dormidos y yo me meto a los cuartos de madrugada a las 2, 3 de la mañana. Ayer estaba a las 2 de la mañana y estaba orando por cada uno de ellos, bendiciendo. A veces mi hijo hasta se espanta porque ve, yo estoy orando por él a la hora que Dios me pone. Y yo creo en ungir mi casa. Y yo digo, Señor, tú vas a habitar aquí. Tú vas a habitar en mi hogar, Señor. Yo quiero que tu presencia se haga sentir. Y eso requiere oración, requiere adoración, tiempos donde tú lo pases en la presencia de Dios. Tienes que levantar ese altar, que sea un olor agradable para Dios, que la gente entre y sienta, aquí se siente paz, aquí se siente tranquilidad. Pero qué tremendo es entrar en diferentes casas muchas veces donde se siente pesado, donde se siente como que hay un ambiente de ruina. Hay un ambiente como fuera de algo que no es agradable. Me gusta saber que cada vez que la gente va a mi casa, por lo menos, ¿me entiendes? Hay gente que dice, no, pues aquí provoca descansar, aquí provoca dormirse. De hecho, mis cuñadas cada vez que van, se acuestan y dicen, tu casa me produce paz. ¿Y es por qué? Porque siempre estamos levantando un altar para Dios, estamos adorando, estamos cantando, estamos orando, porque esa aroma, esa presencia se tiene que estar manteniendo. El arca de pacto tenían que ser esos rituales del incienso, donde los inciensos iban puestos diariamente, continuamente. Habían hombres, habían levitas que se encargaban de levantar el incienso de Dios diariamente, cada momento. No podía estar ningún día sin incienso. Así igualmente Cristo quiere estar en nuestros hogares y quiere que levantemos adoración, oración. ¿Sabes qué? El temor se va a ir cuando nosotros invitemos a Cristo. La ansiedad se va a ir cuando nosotros comencemos a invitar a Cristo. ¿Sabes qué? La necesidad se va a ir. Porque es algo interesante que el arca también tenía el maná. Y eso representa la provisión de Dios. Cuando tenemos a Cristo,
y tenemos la provisión de Dios. Y yo te quiero decir proféticamente desde aquí que a lo mejor que si tú haces de Cristo y te rindes ante Dios, yo voy a declarar en el nombre de Jesús que no te va a faltar nada, no te va a faltar pan. ¿Por qué? Porque Cristo está en el hogar. Y cuando Cristo está en el hogar, no me hace falta nada. La enfermedad, la escasez, la depresión se tiene que ir fuera en el nombre de Jesús. Comienzas a vivir libre. Comienzas a vivir para Dios. Aleluya. Me llama la atención mucho esto. Como la presencia de Dios, dice la Biblia, volviendo a 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 11. Dice, y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses. Solamente 3 meses le faltó. Y dice, y Obed-edom, y toda su casa fue bendita. Fue bendita. Eso se dio notorio. El rey le llegó la noticia. Le llegó la noticia de que, hey, Obed-edom está siendo bendecido. ¿Por qué? Algo tuvo que haber hecho. Comenzó a hacer cambios en su vida. Comenzó a agarrar la presencia de Dios, el arca de pacto. Comenzó a buscar su presencia, se enamoró de su presencia. Me llama la atención que Dios no solamente bendijo su casa, sino que bendijo su descendencia, sus hijos y sus hijos de sus hijos. Y llegaron la bendición. Dios quiere bendecirnos cuando nos rendimos a Dios. No es casualidad que estemos en casa, mis hermanos. No es casualidad que hoy estamos aquí confinados en un hogar. No sabemos por cuánto tiempo. No sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Esperamos que para el final del mes podamos reunirnos y todo esté bien otra vez. Pero ¿qué tal si esto se prolonga? ¿Vas a poner a Dios en tu hogar? ¿Vas a poner a Cristo y a rendirte a sus pies diariamente? ¿Vas a poder levantar el altar familiar? Hombre, te vas a levantar como cabeza del hogar y guiar a tu familia hacia la presencia de Dios. O mujer, madre soltera, vas a hacer las cosas y vas a rendirte ante Dios. Vas a sacar las basuras, las cosas que hay en tu corazón. Quizás la mentira, la rencilla, los gritos. Vas a sacar todas esas cosas y decirle, Señor, desde ahora en adelante yo quiero que tú reines en mi hogar. Yo quiero que tú cambies mi hogar, mi familia. Ríndete a Cristo. Ríndete a Cristo. La Biblia declara que el Cristo quiere habitar en tu hogar. Salmo 33 dice, bienaventurado la nación, la familia cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Me llama la atención Josué 24:15. Dice, si te niegas a servir a Jehová, a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses de tus antepasados que sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí, es algo interesante, dice, en cuanto a mí y mi familia, mi casa, vamos a servir al Señor. Él tomó la decisión. Él no le importó lo demás, dijo, bueno, en cuanto a mí, voy a servir al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Quiero terminar con Hechos 6, 16, 25, 34. Dice, pero a mediodía, orando Pablo y Silas, cantando himnos a Dios, los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudieron y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas todas se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Versículo 28 dice, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa es la gran pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Versículo 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree, ríndete a los pies de Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa.
Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos ¿a dónde? A su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Este hombre carcelero, la historia cuenta que desde allí, desde su casa, se levantó la iglesia en Filipos. Fue la primera iglesia en Filipos. Fue de un hombre que decidió rendir su casa a Dios. Rendió su vida a Cristo. Y su casa, su descendencia, su familia, todo fue cambiado. Ahora, ¿qué pasos para seguir? Pasos para seguir que Cristo viva en tu casa. Bueno, ríndete a Cristo. Es importante que te rindas a Cristo. Ordena tu casa. Hay cosas que tienes que cambiar. Tercero, que la palabra sea tu pan diario. Necesitas aprender, memorizar, enseñar la palabra de Dios. Y cuarto, que haya un ambiente de oración y adoración. Transforma tu casa en un lugar de adoración. Un lugar de adoración, un lugar de aroma agradable para Dios en todo tiempo. ¿Y sabes qué? No vas a tener temor cuando vengan las circunstancias malas. ¿Por qué? Porque tú estás seguro. Tú estás anclado en la roca que es Cristo. Cristo en mi casa. Dígale ustedes allí, yo quiero a Cristo en mi casa. Aleluya. Yo te voy a invitar en este momento que te rindas a Cristo. Decirle, Señor, haz de mi casa tu habitación. Ya no quiero que seas simplemente un visitante. Yo quiero que tú habites, permanezca. Yo quiero que tú hagas shaká en mi casa. Y te quedes allí. Cristo quiere ser tu pan, tu protección y tu fuerza. Dale una patada al enemigo y desde ahora, y échalo fuera. E invita a Cristo a tu casa. Aleluya. Te voy a invitar que oremos allí. Si no has hecho esta decisión, te invito a que le abras tu corazón a Jesús. Le digas, Señor, entra a mi casa, a mi corazón primeramente, Señor. A mi corazón y comienza a cambiar las cosas que tengas que cambiar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, yo oro por cada persona que está allí, Señor. Que está decidiendo en este momento, Señor, entregar su corazón a ti. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú vengas, que tú sanes las heridas y que tú, Señor, entres a su corazón y lo hagas nueva persona, Señor. Padre, oro por cada persona, cada familia, Señor, que ha estado, Señor, sufriendo con todas las obras del enemigo, Señor. Quizás de ataques de ansiedad, de escasez, de enfermedad, Señor. Yo te pido que en el nombre de Jesús se levanten esos sacerdotes en cada hogar, Señor. Se levanten con la autoridad y le den una patada al enemigo, Señor. Salga fuera de su hogar y que tú reines en cada hogar, Señor. Que tú reines, Señor, en cada familia, Señor. Tú reines, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Así que Dios te bendiga. Esperamos que haya sido de bendición este mensaje. Te invitamos a que lo compartas y comentes allí y que el Señor te bendiga y te grandemente. Nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.